Muy buenas tardes con todos y todas. En esta tarde, una vez más, damos la más cordial bienvenida a todos y a cada uno de los señores y señores participantes de este encuentro por la descentralización. Reciban ustedes el cordial saludo de la Secretaría de Descentralización en la persona del doctor Yuri Chessman. Asimismo, darles la más cordial bienvenida a este evento que semanalmente nos agrupa para abordar diferentes temas de interés en el marco de la descentralización. El día de hoy saludamos la presencia virtual del señor Tito Medina Wharton, director de la Dirección General de Educación Básica Alternativa Intercultural Bilingüe y de Servicios en el Ámbito Rural, DIGEIBRA, del Ministerio de Educación. Antes de dar inicio, les agradeceríamos, por favor, mantener sus audios y sus cámaras apagadas. Asimismo, las participaciones y comentarios se realizarán a través del chat. Y también señalar de que posteriormente a su participación, siempre que nos hubieran acompañado al más del 80% del tiempo de esta reunión, podrán ser acreedores a una constancia de asistencia. Sin más, la educación para la población de las zonas rurales en nuestro país requiere de una estrategia de atención prioritaria para eliminar las brechas educativas generadas por décadas de exclusión y una falta de atención en pertinencia y calidad, lo cual definitivamente constituye un reto pendiente en el sistema educativo peruano. Y es necesario y preciso para todos conocer, comprender y apoyar en la implementación de la política de atención educativa para la población de ámbitos rurales. Para abordar con mayor amplitud y especialidad, nos acompaña el señor Tito Medina Wharton, director de la Dirección General de Educación Básica Alternativa Intercultural Bilingüe y de Servicios en el Ámbito Rural, DIGEIBRA, del Ministerio de Educación. El señor Wharton es magíster en Educación Intercultural Bilingüe, con mención en Gestión y Planificación Lingüística por la Universidad Nacional Mayor de San Simón de Cochabamba, Bolivia. Es egresado del doctorado en Psicología Educacional y Tutorial por la Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle, con estudios en Gestión Pública, Educación Ambiental, es Dirección y Estrategia en Gestión Educacional por varias universidades del país. Se desempeñó como director general de Educación Básica Alternativa Intercultural y Servicios Educativos en el Ámbito Rural Minedu, en la Dirección Regional de Educación de Apurímac, en la Dirección de Gestión Pedagógica de la institución educativa, también de la institución educativa nivel secundaria Micaela Bastidas de Tamburco, en Abancay, así como director de la institución educativa de nivel secundario César Abraham Vallejo de Abancay. Es profesor nombrado en la educación, en la institución educativa nivel secundaria César Abraham Vallejo de Abancay, con especialidad en lengua y literatura. Cuenta con más de 36 años de labor en el sistema educativo en el magisterio de hoy. El señor Wharton nos acompaña para abordar la política de atención a la población, a la política de atención educativa para la población en ámbitos rurales. Con ustedes el señor Tito Medina Wharton. Bienvenido, señor Tito Medina. El auditorio es suyo. Adelante, por favor. Muy buenas tardes a todos los presentes. En primer lugar, saludar a Mariela, quien está conduciendo este evento. Estoy seguro de que al otro lado miles y miles de personas nos estarán siguiendo. Para todos ellos el saludo cordial, y también hago extensivo el saludo cordial de nuestro ministro Rosendo Serna, igualmente de todo el personal que labora acá en DIGEIBRA, principalmente de las líneas que comprende la Dirección de Educación Básica Alternativa, la Dirección de Educación Intercultural Bilingüe y la Dirección de Servicios Educativos Rurales. Como ustedes comprenderán, obviamente ya la denominación misma ha caracterizado el contexto nacional que nosotros atendemos.
está centrado nuestros servicios educativos en todo el territorio nacional, principalmente en las zonas rurales. Y cuando hablamos de zonas rurales, obviamente estamos comprendiendo a pueblos, comunidades a lo largo y ancho del país, pueblos originarios andinos, amazónicos, también afroperuanos y como también de otras tradiciones culturales. Para empezar, siempre es muy necesario poner en contexto de que somos un país diverso, cultural y lingüísticamente. Es más, aún todavía tenemos más de 55 pueblos originarios en el Perú. Aún todavía nos falta avanzar en el reconocimiento de los pueblos originarios que están en un estado de aislamiento voluntario, que aún todavía falta esta identificación. Y por otra parte también tenemos más de 48 lenguas originarias en el Perú. Principalmente en la Amazonía tenemos la mayor parte, por decir 44 lenguas en toda la Amazonía. Bien, entendiendo todas estas características que tenemos, obviamente también tenemos que comprender que nuestros pueblos y nuestras comunidades pues tienen una tradición cultural arraigada, pero también hay que entender el relacionamiento social, político, económico de nuestros pueblos, que de una u otra forma están caracterizados por un abandono de los diferentes gobiernos que pasaron y del propio Estado, ¿no? Que de una u otra forma no alcanzó y no alcanza aún hasta el momento atender las necesidades más importantes de nuestros pueblos para un desarrollo integral. Pero sin embargo, a partir de esta gestión de este gobierno, también se viene avanzando en la atención a nuestros pueblos. Es así que desde el Ministerio de Educación, pues nosotros venimos también trabajando en la implementación de las políticas de atención educativa para la población del ámbito rural, considerando que al 2030 nosotros queremos asegurar las condiciones de calidad y oportunidades necesarias para el uso oportuno de las trayectorias educativas, el desarrollo de competencias de personas que viven en todo el ámbito rural. Dentro de las políticas de atención educativa para la población del ámbito rural, lo que queremos es efectivamente asegurar la accesibilidad de los servicios educativos de calidad a estudiantes de ámbitos rurales, porque este es un problema crucial, principalmente en las zonas rurales, en la Amazonía y en los Andes, por la dispersión geográfica y los problemas de acceso a nuestras instituciones educativas, ¿no? Mejorar las prácticas pedagógicas, la especialización, principalmente la calidad del desempeño docente con pertinencia cultural, lingüística que queremos avanzar, y también garantizar el curso óptimo de la trayectoria educativa de la población en nuestros ámbitos rurales, mejorar las condiciones de bienestar de los estudiantes y docentes de los ámbitos rurales. ¿Dónde estamos y cuántos somos? Obviamente en el Perú más de 5 millones de personas pertenecen al ámbito rural. Es decir, 38% son personas con lengua materna originaria, de pueblos originarios.
nuestros estudiantes del ámbito rural en el Perú. Tenemos 2 millones de estudiantes de educación básica regular en zonas rurales. Es decir, el 40.3% son estudiantes de instituciones educativas EIB, de educación intercultural, bilingüe. Como también tenemos estudiantes de primaria multigrado, monolingüe castellano, y eso tenemos 12.225 instituciones educativas, docentes 22.646, y que atendemos pues a más de 300.157 estudiantes. Nuestros modelos de servicios educativos secundarios, tenemos pues 191 instituciones educativas, docentes tenemos 2.022 y estudiantes tenemos 23.647 estudiantes. Nuestras apuestas fundamentales es afianzar la educación intercultural para todos y todos, en un proceso de afirmación cultural y un diálogo intercultural crítico y objetivo. Queremos también avanzar en la transformación de la visión de la diversidad para asumirla como potencialidad para el desarrollo de los aprendizajes de la misma comunidad. Es decir, la diversidad no es un problema, más al contrario, es una potencialidad. Creemos que nuestros estudiantes, cuando tienen la posibilidad de tener mayor dominio en una y otra lengua y en una y otra cultura, tienen pues varias oportunidades y varias formas de pensar y de actuar. Desarrollar el enfoque de interseccionalidad, es decir, desarrollar estrategias para enfrentar todas las formas de discriminación estructural, es otro de los problemas que arrastramos pues dentro del relacionamiento social, y producto de esta es que hay siempre estos fenómenos que surgen como las discriminaciones, marginaciones. Desarrollo humano centrado en el sujeto de derecho, es decir, buscamos desarrollar el máximo potencial de las niñas y niños y los jóvenes reconociendo la diversidad de su contexto, es decir, realmente haya una pertinencia hacia los valores, las costumbres, las manifestaciones culturales propias de su localidad. La universalización de la educación digital para poblaciones también rurales como también afrourbanas, y la educación intercultural bilingüe. Nuestra perspectiva educativa es que se centra en la escuela rural peruana, debe formar un tipo de persona que responda favorablemente a las nuevas circunstancias, que brinde el contexto local, regional y nacional. Es decir, nuestras escuelas tienen que ayudar en primer lugar en un proceso de intraculturalidad que debe afianzar las raíces culturales, afianzar la identidad cultural, avanzar hacia una afirmación cultural. Y a partir de ella, pues, hacer de que los espacios donde que nuestros estudiantes, niños y niñas puedan tener, pues, a nivel regional, nacional, capaces también de interactuar con sus pares o similares o con los otros o con la otredad. Nuestra meta es atender con éxito a los estudiantes para que logren desarrollarse dentro y fuera de su entorno y accedan a mejores oportunidades de crecimiento personal, familiar y social. Es decir, siempre mirar de que una lengua, una cultura y otra adicionada siempre será una mejor posibilidad para nuestros ciudadanos para poder desempeñarse cabalmente.
Eh, las lenguas y culturas son oportunidades y posibilidades. Nuestros retos que nos hemos planteado desde la DG Vira es crear un sistema educativo rural fortalecido desde las políticas públicas que articulen las etapas de la educación básica y superior, que no presenten brechas de desigualdad. En este momento, nuestro mayor reto es ir cerrando las brechas de inequidad de aprendizajes, como también las brechas de inequidad de docentes para poder garantizar el mejor servicio de calidad de educación en nuestros ámbitos rurales. Hay que recuperar y transformar la escuela rural desde una atención a la diversidad, a la inclusión y a la variabilidad con oportunidades para los estudiantes. Esto, obviamente, entendiendo a nuestros estudiantes con todas las características, con todas sus vivencias, articulados a la productividad de los pueblos, de las comunidades. En todas estas trayectorias, realmente nuestros estudiantes desarrollan pues una serie de capacidades, habilidades, destrezas que ayudan pues a desarrollarse como persona integral. Primar el derecho a una educación de calidad para los estudiantes y crear el sentido de conciencia sobre la innegociabilidad de los aprendizajes. Desarrollar formas de gestión más cercanas Señor a Huerta. las instituciones educativas donde se implementan acciones de supervisión, asistencia técnica y monitoreo. Desafíos desde los aprendizajes. Tenemos un primer desafío, garantizar la continuidad de las trayectorias de aprendizaje de los estudiantes de primaria y secundaria del ámbito rural, incrementar el nivel de calidad de los aprendizajes de los estudiantes en el ámbito rural. Requiere, pues, para esto, desarrollar habilidades creativas e innovadoras. Para nuestros estudiantes hay que incrementar con el uso de herramientas tecnológicas para poder seguir avanzando. Y también una formación humana que potencie las prácticas para poder convivir en igualdad de condiciones y dar sentido a su vida. Principalmente, pues, avanzar hacia una convivencia pacífica, democrática, más intercultural, o el Allincauce principalmente. Mejorar los niveles de desempeño de los docentes de primaria y secundaria del ámbito rural, innovación de la sanción formadora. Es decir, incrementar la calidad de desempeño de nuestros docentes. Esto va a devenir, obviamente, en tener que mejorar la calidad de los aprendizajes de nuestros estudiantes. Para esto requerimos docentes que puedan apropiarse del contexto de la escuela, conocer la cultura, la lengua, locales como también familiares. Las habilidades creativas e innovadoras, una formación humana que potencie su práctica, no solo para cumplir, sino para generar impacto y un mejor sentido a la vida de los estudiantes. Romper la rutina y la improvisación. Es decir, hacer que nuestros docentes cada vez puedan ser más sistemáticos, más planificadores, más organizados para que puedan ir garantizando un mejor servicio de calidad. Diversificar el tipo de apoyo a los docentes en función a las condiciones que brinda el contexto y en respuesta a sus necesidades y demandas. Y luego tenemos promover una gestión pedagógica eficiente y coherente con la naturaleza del servicio multigrado y de los modelos de servicio educativo. Abrir mayores espacios de conectividad para crear escenarios mixtos para el aprendizaje. Es un reto fundamental. Se requiere también desde lo pedagógico
recoger pues los conocimientos, saberes ancestrales, valores, actitudes, formas de pensar, formas de actuar. Es decir, hay que diversificar el aprendizaje de los diferentes espacios. Ver el aula como un espacio para poder entender los procesos complejos desde la reflexión y la interacción directa. Habilitar herramientas, recursos, estrategias diversas para desarrollar el pensamiento crítico, la creatividad, las iniciativas, la proactividad en nuestros estudiantes. Fortalecer la autonomía del estudiante, que sean capaces los estudiantes de orientarse, guiarse y ser realmente los que puedan dirigir su destino. Mejorar los niveles de gestión de la UGEL desde la mirada de los aprendizajes de los estudiantes. Hacer una gestión eficiente en favor de los aprendizajes. Esto pasa por garantizar realmente el servicio educativo de calidad. Requiere desarrollar programas sistemáticos de formación en servicio, que es uno de los puntos fundamentales que nosotros estamos impulsando. Mayor presencia para las acciones de supervisión de los servicios educativos, asistencia técnica y monitoreo. Mejorar los niveles de organización de las instituciones educativas en función a sus necesidades y demandas para el ámbito rural. Intercambio y soporte, crear instancias de soporte permanente en nuestras instituciones, ya sea a nivel distrital, local o la mancomunidad. Disculpe, señor Huarto, no está avanzando la diapositiva. Ya. Bueno, a ver si podemos ahí. Allí, por favor, ¿sí? Y me parece, creo que esta es la última que vamos a manifestarlo y para terminar. Y finalmente tenemos las líneas directrices que hemos considerado. Consideramos de que tenemos que promover el acceso del uso de la tecnología en los estudiantes. También tenemos que brindar un mejor servicio de educación más personalizado, una respuesta más individual a las necesidades de aprendizaje de cada estudiante en sus entornos locales, el acceso a la información según sus intereses y también considerar los estilos de aprendizaje, elaborar materiales más significativos, pertinentes, cognitivamente, lingüísticamente, culturalmente para nuestros estudiantes y que estas puedan ser materiales que generen interacción y autonomía en nuestros estudiantes. Desarrollar los modelos de servicio educativo para secundaria rural y primaria multigrado, es decir, mejorar, potenciar los modelos que tenemos, ir incrementando y avanzando para otros contextos. Movilizar las tecnologías de comunicación como elemento mediador entre el profesor y el estudiante, que en estos últimos tiempos principalmente, estos 2 años de pandemia nos ha demostrado que hay la necesidad pues de apropiarnos de estas herramientas fundamentales que nos van a permitir también apoyar en la construcción de los aprendizajes de nuestros estudiantes. Finalmente, promover un acompañamiento sostenido al estudiante para el desarrollo de sus habilidades para un mejor autoaprendizaje. Es decir, los maestros deben ser mediadores, pero también tienen que ser los acompañantes. Y no solamente estas, sino en las diferentes instancias de gestión educativa, es que necesitamos que los especialistas de las DRES, las UGELs, puedan también acompañar a nuestros docentes en el proceso y gestión de los aprendizajes. Finalmente, el desarrollo de una propuesta sostenible
con énfasis en la promoción y desarrollo de las competencias comunicativas en los primeros grados de primaria. Con esto, pues, he podido culminar Añaini Kichis Tukuy Sonkoyo Cancunata, Hinamanta Hina Puntiskunata Pachamamanchista Hayarikuni Cancunata Sumahlia Kay Yachaykunata Sumahtat Aquirispa Wawanchiskunaraiku Llaqtanchiskunaraiku Llangyarichiso. Muchísimas gracias por este espacio. Sí, quizás algunas preguntas, señor Wharton, quisiera formularle en principio. Muchísimas gracias por su participación y por compartirnos la política en términos declarativos, ¿no? Quisiéramos, por favor, que nos pueda comentar cuál es el plan de implementación de esta política, qué acciones se está tomando desde el Ministerio de Educación, cómo se pretende garantizar efectivamente que la tecnología pueda ser parte de la educación rural. Hay varios puntos que usted ha tocado que nos gustaría que, por favor, les comente a nuestros espectadores, a nuestros participantes, cómo se va a implementar esta política, a quiénes involucra, qué niveles de gobierno participarán. No sé si es posible. Gracias. Sí, sí, me parece muy pertinente y gracias por la pregunta. Sí. Nosotros, obviamente, desde el anuncio de nuestro gobierno, del presidente de la República, que apuesta pues hacia una pertinencia de una educación de calidad y que apuesta por la descentralización con enfoque territorial, esta política pues venimos impulsando en el Ministerio de Educación. Y por consiguiente, desde DIGEIVIRA estamos a través de nuestras 3 direcciones de línea, estamos encaminados a tener que impulsar esto. Entonces, nuestras acciones en este momento, tanto en nuestras políticas en cuanto a currículo, a materiales educativos o formación, es decir, asistencias técnicas o desarrollo docente, pues están orientadas. Ahí tenemos propuestas que ya están prácticamente, muchas de ellas encaminadas y algunas ya están en ejecución. Por ejemplo, la asistencia técnica pedagógica que las diferentes direcciones lo están realizando en este momento, están en el territorio, asistiendo a nuestros docentes para garantizar pues una mejor gestión de aprendizaje en el aula. Como también los materiales educativos se vienen elaborando y tiene todo un proceso para poder llegar al territorio en el momento oportuno para que estos materiales pues sean parte del proceso de aprendizaje de nuestros. Es decir, venimos haciendo una serie de acciones que venimos cumpliendo dentro de este marco, pero también cabe señalar que nos quedan también grandes retos y desafíos, como por ejemplo que ya escapa a nuestra voluntad, es justamente la implementación de estas instituciones educativas con mejor infraestructura, con mejores instrumentos o herramientas tecnológicas, por ejemplo, ¿no? Pese a que nosotros hemos alcanzado las propuestas de refuerzo de aprendizajes, pues tenemos estas, el mayor problema para nosotros en las zonas rurales es el acceso a la conectividad. Creemos de que esto pues debe ser también una apuesta del gobierno para poder ir cerrando esta brecha de acceso a la conectividad. Y por otra parte también nosotros estamos permanentemente rediseñando nuestros modelos de servicio educativo conforme a las características de nuestra geografía, a las características socioeconómicas de nuestros estudiantes.
y en eso venimos trabajando también. Creemos que hay tantas otras, pero sí los más importantes que he podido señalar. También, finalmente, estamos actualizando la política de educación intercultural bilingüe que ha tenido ya los 5 años de su ejecución y que en este momento nos toca pues actualizar y está ya en proceso. Ya hemos hecho los primeros entregables a CEPLAN y esperamos alcanzar que en los próximos días podamos lograr esta ansiada política sectorial para nuestros pueblos originarios del Perú. Muchísimas gracias, señor Huarto, señor Medina, señor Tito Medina, por esta presentación. En definitiva, queda mucho por hacer, hay un gran reto en el país, y le comentaba yo porque estando próximos a la asunción de funciones, las nuevas autoridades locales y regionales, creo que es una gran oportunidad para que todas las políticas, y esa es la razón por la que el Observatorio Nacional de la Descentralización ha venido abordando semana a semana cada una de las políticas que están vigentes, y esa es la razón, ¿no? De que la asunción de las nuevas funciones de nuestras autoridades locales vean con interés estas políticas y se puedan sumar en el marco de sus competencias y funciones. Y eso implica una coordinación y una articulación intergubernamental y una articulación a diferentes niveles de gobierno. Entonces, muchísimas gracias por compartir esta importantísima política, sobre todo porque tenemos una población bastante amplia en el ámbito rural y que requiere ser atendida en materia educativa de manera prioritaria, urgente y necesaria, como usted lo ha manifestado. Muchísimas gracias, señor Tito Medina, por su participación. No tenemos aquí hay 2 preguntas que quizás le pueda dar lectura. Dice la primera pregunta: ¿mejorar el sistema educativo en su conjunto a través de un plan maestro es urgente? ¿Cree usted que sea viable en algún tiempo en nuestro país o qué otra alternativa se puede aplicar? Y otra pregunta dice: ¿cómo se está trabajando en el fortalecimiento de la educación multicultural con el uso de las TIC y la conectividad para aplicar la educación virtual o híbrida? ¿Para la población adulta se tiene alguna política pública para disminuir el analfabetismo digital? ¿Existe en la zona rural? Gracias. Sí, son preguntas bastante cruciales y refleja justamente nuestra realidad y sin embargo sí queremos nosotros responder. Obviamente nosotros estamos avanzando en una política de descentralización de nuestros, principalmente de los servicios que nosotros queremos avanzar. Por ejemplo, en educación intercultural bilingüe, queremos acercarnos hacia la pertinencia verdadera, lingüística y cultural, para el cual estamos avanzando con trasladar justamente lo que acaba de manifestar ustedes. Que las regiones sean pues los protagonistas principales en tener que asumir su rol fundamental como gobiernos regionales y locales. Creemos que son ellos los mejores, las mejores autoridades que puedan conocer y conocen su realidad y deben responder a esa realidad, para el cual desde el Ministerio de Educación vamos a transferir competencias y capacidades hacia las regiones en materia tanto lingüística como también pedagógicamente y también los materiales educativos. Esperamos que esto en el tiempo que estemos podamos avanzar hacia la descentralización de la educación en el Perú. Creemos que tenemos muchas brechas, como señala, sí tenemos, por ejemplo, la inequidad de los aprendizajes entre la zona rural y la zona urbana es abismal. El desarrollo de competencias, el logro de aprendizajes en las zonas rurales
realmente reflejan que no se han podido atender adecuadamente. Y eso queremos ir cerrando, mejorando principalmente el desempeño docente. Para nosotros, dentro de los varios factores que inciden en esta brecha de aprendizajes es el factor docente. ¿Qué queremos? Queremos que nuestros docentes realmente, tanto en los modelos de servicio de la DICER como de la DEVA y de la DEIF, pues realmente tengan que formarse dentro del enfoque de la educación intercultural bilingüe para poder atender a estas poblaciones. De esta forma podríamos garantizar un mejor servicio educativo de calidad. Lo mismo en los materiales, que ya no se tengan que elaborar estos materiales educativos en el ministerio, sino que sean las regiones, obviamente, los que tengan que elaborar sus propios materiales. Qué mejor para poder garantizar la pertinencia cognitiva, cultural, la pertinencia lingüística de estos materiales, creemos que son las regiones. Por decir, por ejemplo, la región Loreto tiene pues más de 29 a 30 lenguas originarias, que sean las regiones que realmente puedan atender a estas poblaciones en su lengua y cultura. Entonces, de esta forma podríamos hablar realmente de una educación de calidad en el Perú. Y no solamente en nuestra población. Esperamos de que la educación o el sistema educativo en el Perú pueda avanzar más que todo hacia una verdadera calidad de servicio educativo en el Perú. Fundamentalmente, creemos que en alianza de todos los sectores y tal vez con un nuevo contrato social que es importante, podemos avanzar a tener que contar con una educación más humana, más democrática, más justa. Bueno, muchísimas gracias por sus respuestas. Creo que hay mucho todavía por seguir trabajando. Y bueno, la apuesta es la descentralización, la apuesta es el rol protagónico de los gobiernos locales, de los gobiernos regionales, sobre todo en materia educativa. Como usted lo ha mencionado, cada una de las regiones podría asumir ese compromiso, está en manos de los sectores, de los ministerios, la transferencia de competencias y funciones. Entonces, por tanto, estamos en ese proceso y esperamos que en poco tiempo podamos ir viendo algunos cambios en los indicadores. Muchísimas gracias al señor Tito Medina por su brillante participación y al Ministerio de Educación por hacerse presente en estos webinars, Encuentros por la Descentralización. Agradecemos a todos y a cada uno de ustedes quienes nos han acompañado en esta tarde y los invitamos a participar con nosotros la siguiente semana en una presentación también del Ministerio de Educación sobre la Política Nacional de Juventud. Con ustedes entonces nos vemos el próximo jueves a las 6 de la tarde. Muchísimas gracias y muy buenas tardes con todos. Muy buenas tardes, muchísimas gracias. Siempre con el pueblo. Gobierno del Perú.